Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. Yo soy Eric Arensen y estoy con Francisco Viskupovich. Hola, Francisco. Hola, Eric, ¿qué tal? Hoy día es nuestro último programa del año, porque Carolina Ile, ella hace todas las otras sesiones y ella termina con diciembre. Para nosotros nos toca hasta acá, así que tenemos unos invitados súper patrimoniales y especiales. Tenemos a Emilia Villagra Joyce, ¿no es cierto?, que ella es arquitecta de la Universidad Austral de Chile, con una maestría en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano de la Universidad Politécnica de Madrid, con experiencia internacional en el desarrollo de proyectos de investigación y arquitectura en el ámbito de la conservación y restauración del patrimonio, con un enfoque especial en el uso de recursos naturales, energía e impacto ambiental. Paralelamente a su formación y carrera, colaboró en diversas actividades de investigación relacionadas con la ciudad, el territorio, el patrimonio industrial, así como también en el desarrollo de proyectos artísticos. Emilia Villagra, muy bienvenida. Muchas gracias, Eric. Y también tenemos a Javier Pineda Rodríguez, que estudió arquitectura y gestión en patrimonio cultural en la Universidad Autónoma de Chile. Yo no sabía que la Universidad Autónoma tenía ese magíster, estaba buenísimo. Uno de los aspectos definitivos de su trabajo es un compromiso con uno de los aspectos distintivos de su trabajo es un compromiso con el uso de materiales autóctonos, que no solo enriquecen sus obras, sino que también contribuyen a la autenticidad y a la sintonía con el entorno. Sus obras recorren un amplio espectro, desde el diseño arquitectónico hasta la gestión de patrimonio y artefactos de iluminación, un tema que también podríamos conversar. Bienvenido, Javier. Muchas gracias igual por la invitación. Menos mal que no nos toca decir a nosotros nuestro currículum, si no es muy extenso. Un programa, teníamos un programa especial con nuestro currículum. Es bueno presentarlos con el currículum que tienen, porque es gente que está estudiando en profundidad los temas. El tema del patrimonio es un tema que es emergente, ¿no? Acá en Chile, creo que en las últimas décadas es un asunto de que el patrimonio se ha estado como configurando y se ha estado como formalizando más, pero antiguamente, ¿cuántas casas se destruyeron? En Santiago, por ejemplo, en todas las regiones, y ahora hay todo como una conservación del patrimonio. Emilia, ¿cómo ha sido este asunto de estar desarrollando este aspecto de la arquitectura? ¿Algo que tú te imaginaste cuando estudiabas arquitectura, que ibas a terminar trabajando con patrimonio? No, en verdad, cuando estudiaba arquitectura, mi temática siempre fue como más mirando la parte como medioambiental. Me preocupaba más eso. Luego, en mi búsqueda de quizás de salir de Valdivia y especializarme en algo, se dio vuelta eso y vi el medio ambiente dentro de lo que significaba la restauración del patrimonio. ¿Por qué? Por la reutilización de los materiales y de los inmuebles, de los edificios, como algo mucho más quizás sustentable que la nueva arquitectura. Entonces ahí empezó la búsqueda, llegué a la Politécnica de Madrid y ahí fue donde estudié. Y dentro de los estudios, que obviamente siendo mejores o peores, bueno, fueron bastante buenos, pero hubo un taller en especial que fue el que me marcó, que fue el taller de cantería, donde tuvimos que hacer un trabajo de un arco de medio punto entre todos los compañeros. Tuvimos que tallar una pieza, cada uno tallaba una pieza para formar el arco. Y ahí como que ahí me cuajó todo, en verdad, que tenía que ver con el conocimiento, los conocimientos anteriores, los arquitectos antiguos, cómo solucionaban, cómo pensaban todo, cosa que se ha dejado de pensar un poco actualmente los arquitectos. Bueno, no es que no piensen, obviamente todos pensamos, pero se han dejado de mirar cosas básicas como orientación, ventilación y cosas así. Entonces ahí ya fue como, terminó de cuajar que ese era el lugar ideal donde estar y seguir emprendiendo el camino del patrimonio y la restauración y
conservación o donde pudiera meterme. Oye, y de la formación europea, ¿no es cierto?, a la realidad chilena, ¿hay mucho distancia ahí? ¿O cómo Sí, lo ves eso? Sí, hay un mundo, porque en definitiva, o sea, no sé si hay un mundo de distancia, pero... 5.000 años más o menos. más allá de las edades del patrimonio mueble, es como las personas están educadas para entender que eso es parte de su cultura. Yo creo que eso es lo principal. Como el ciudadano entiende que el patrimonio es parte de la historia y sin historia no hay memoria y viceversa. Entonces, primero siempre tiene todos los temas finalmente tienen que ver con la educación. Y bueno, me imagino que la educación en Europa posiblemente es mejor que la de acá o por lo menos tienen más historia cultural, tienen conciencia, tienen una memoria, van construyendo una memoria. Exacto. Claro, a Sí, nosotros hay como una que de repente se nos contribución olvida, tenemos como unos Alzheimer entre medio. Exacto, Sí, claro. sí. Y eso yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia, porque ahí empiezan como no como defender, es como cómo se protegen estos patrimonios, cómo se protege nuestra memoria finalmente. Y hay instituciones como, no sé, en Inglaterra, no sé, la Lottery Fund, el English Heritage, o otras agrupaciones patrimoniales que se preocupan, en definitiva, de salvaguardar estos lugares, estas memorias, que no... bueno, ahora nos convoca la arquitectura, pero el patrimonio es mucho más que eso, pues es la memoria en general. Inmaterial, material. Sí, y Javier, ¿y cómo fue la experiencia del magíster que tú hiciste? ¿Cómo pudiste proyectarlo a la realidad, a la ejecución de obras, por ejemplo? ¿Cómo finalmente se pone como en práctica? En todo práctica. Eso. Sí, bueno, yo estudié en Temuco, ¿cierto? En Temuco la experiencia que tuve ahí fue relacionada con este mestizaje, ¿cierto?, que existe en esta ciudad, donde se encuentra como este mundo indígena, autóctono, versus todo este mundo nuevo, capitalista, que fue cruzándose, y ahí está la ciudad como no sé cómo llamarla, como una ameba o algo nuevo, así que sea un Frankenstein, por así decirlo, que en el fondo hace reflexionar y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces... Claro, yo siempre estuve como enfocado en proyectar siempre hacia el futuro, pero te das cuenta de que no saco nada con proyectar hacia el futuro si no entiendo el pasado. Entonces, desde ahí nace esa inquietud de decir, oye, sí, me interesa esto. Y además que allá en esa ciudad existe el eje de la Avenida Alemania, en donde se fueron desapareciendo todas las casas así, pero en menos de 5 años. Sí, así lo que pasó acá también, terriblemente. claro. Entonces, sin ningún resguardo, ninguna protección, ni siquiera agrupaciones ciudadanas, nada. Entonces, de pronto, como que empezó a transformarse a tal punto que terminó desapareciendo y se transformó nomás, imitando este modelo, ¿cierto?, entre comillas, capitalista, que va como avasallando un poco la memoria. Y nos fue quedando la pura Feria Pinto y el Marzano, y que son los puntos más importantes relacionados con esta historia del tren. Y eso en el fondo genera conciencia y sensibilidad de decir, ¿sabes qué? Quiero seguir este camino del patrimonio y bueno, impulsado también por otros colegas, amigos y amigas que en el fondo, no sé, uno se va ahí buscando ese camino. ¿Y cómo llegas a Valdivia? Tú, Yo soy originario de Mariquina, de San José. Yo soy de la región. Sí, estudié acá en el Armando Robles en el tiempo. Claro. Y desde el Armando Robles me fui a Temuco. Ya. Entonces, como que tengo de ambas ciudades en ese sentido, porque acá, bueno, es característico lo fluvial, ¿cierto? Este corredor, y tiene otras formas de abordar estas formas de entender el patrimonio. Valdivia está muy deteriorado como ciudad. Hay calles que están muy deterioradas, como el casco histórico está deteriorado. Urbanamente está muy deteriorado. Sí. Pero se conservan algunos patrimonios. Hay algunos patrimonios uno puede identificar, ¿no es cierto? Cuando uno camina. En Temuco es más difícil. Me parece que hay como que hubo más pérdida de patrimonio en Temuco que Mucho en Valdivia, mayor. ¿no? Sí. A pesar de que Valdivia tuvo incendios y todo eso. Tiene incendios todavía. Sí, Todavía hay incendios. pero esos incendios masivos, digamos que... No, tuvo incendio, y Temuco probablemente también, pero además Valdivia, que es la singular, digamos, tuvo el Riñiguazo, que eso sí que no lo tuvieron en otras ciudades. Claro. Y eso fue lo que se llevó
Lo que había quedado medio chueco ya se lo terminó de llevar. Sí, pero a pesar de eso, persisten estas como algunas, uno puede identificar como barrios o calles o algunas casas que quedan todavía. O sea, toda la manzana del mall, del mall antiguo, digamos, estamos hablando ahora, entonces era una casa, era maravillosa esa manzana, y finalmente terminó con este monstruo urbano que sacó todo. Y bueno, desde ese entonces a ahora creo que hemos avanzado bastante en el asunto. Sí, se ha avanzado, pero no creo que no lo suficiente. No lo suficiente porque no sé, pues, las zonas protegidas son las mismas que de la zona típica, es la única zona protegida. Los inmuebles de conservación histórica que están declarados por ley en el plan regulador son los mismos que declaró el padre Guarda. Entonces no se ha avanzado en eso, pero también ¿por qué? Porque el plan regulador sigue siendo el mismo del año, no sé, 90 creo, o 2000, no sé de qué año. ¿El plan regulador? Plan regulador último, con el que trabajamos todos. Sí, claro. Entonces, claro, ahí no se ha avanzado y sin protección finalmente no se puede hacer mucho con este avance inmobiliario que se llama como... No sé, pues, hay más dinero, hay que hacer más cosas, hay que construir como... Estuvimos con Francisco Bretón, ¿te acuerdas? Hablando sobre el plan regulador y este fue como un invitado de este año. Ahora pero ya es pronto. el momento. Ahora es... Pero pronto va a estar en consulta, están ya cerrando algunas cosas. Pero importante también, como yo creo, manifestar como a toda la comunidad que cualquier persona podría eventualmente rellenar una ficha de DU 400. Obviamente hay que tener un poco de conocimiento porque hay que escribir sobre los valores, valor urbano, valor social, valor patrimonial, eso lo hacemos nosotros, cultural. los arquitectos y nadie más. Claro, pero con ayuda de algún colega, alguna colega, y en definitiva para poder, no sé si el plan regulador, los que están trabajando para el plan regulador van a tener el tiempo de hacer todo ese registro, que son muchos inmuebles que deberían estar declarados como los inmuebles de General Lagos y algunos puntuales. Pero yo tengo entendido que ahora la municipalidad tiene un departamento de patrimonio. Sí. Sí, hace poco. Oye, pero eso es un avance enorme. Todo esto a raíz de las plazas y toda la opción. Pero es un gran avance que la municipalidad, que tengamos la municipalidad un departamento a gente que esté encargada del patrimonio. Eso lo encuentro ya, es un paso gigantesco. Bueno, a través de ella hay que canalizar, yo creo que la información. De todas maneras. Claro. Oye, yo me quiero ir un paso para atrás, porque creo que nos faltó un escalón. Voy a tratar de formular la pregunta. Mira, con toda la cosa del alzamiento social que hubo y desde antes ya, ¿no es cierto?, y que se han puesto como en tela de juicio ciertos como conceptos o paradigmas, pongámosle, ¿no es cierto? Yo creo que uno de ellos, evidentemente, fue la palabra o concepto o paradigma, como quiera llamársele, de patrimonio. Vimos que votaron estatuas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece... Que no tenía ni idea por qué, algunas sí, otras que no. A Carlos Enrique lo votaron, qué sé yo, claro. y el que lo votó no tenía idea quién era. Claro, no, bueno, ya. Claro. Es que ahí también volvemos para atrás en lo de educación. Pero en el fondo, porque uno podría decir ya, porque el patrimonio arquitectónico, todo el rato hemos estado hablando aquí en esta introducción, ¿no es cierto?, que son las casonas alemanas, o casonas que... No sé si son alemanas, el alemana no es un término, digamos académico, pero arquitecturas que se importaron y que llegaron entre el 1800 y el 1900 y tanto, ¿no es cierto? Entonces yo lo primero que les quería preguntar es eso, ¿cuál es, porque además la palabra patrimonio viene de como de patriarcado, ¿no? Porque podría ser el matrimonio, también eso está en tela de juicio, ¿no? ¿Por qué se llama patrimonio? No, sí sé, pero... Entonces yo les quería preguntar ahí, ¿cuál es la aproximación que tienen ustedes respecto de ese paradigma? O sea, el patrimonio, vámonos a Valdivia, ¿es algo que está definido o es algo que está por definirse? Yo creo que el patrimonio, es como súper difícil tener una sola línea, porque son, como decía Emilia adelante, son los patrimonios, o sea, no es solamente inmuebles, o les patrimonios. Son muchos tipos. Entonces, por ejemplo, el patrimonio inmaterial, que yo creo que es el que le da sentido a todo lo demás. Después sobre ese nace el patrimonio construido, el patrimonio natural también por otro lado, que va como...
Pero hablando intrínseco. específicamente de la arquitectura, ¿en Valdivia el patrimonio está definido o está definiéndose? O sea, yo personalmente pienso que el patrimonio está definido. O sea, para alguien que sabe de patrimonio. por En Europa supuesto. sí, en Europa está definido, incluso en Italia tienen hasta las reglas de tú cómo intervienes, con qué materialidades Claro. tienes que intervenir y tal. Aquí, debido a que nos tenemos que guiar por el plan regulador, no está definido. En ese sentido, diríamos que si no está protegido, es que no está definido. Pero para las personas que trabajamos en patrimonio, yo pienso que para mí sí está definido. Yo te puedo decir si esto se podría considerar patrimonio o no. O sea, para mí, bueno, voy a decir quizás una burrada, pero toda la arquitectura que está desde antes del terremoto, para mí ya es patrimonio. O sea, es para Por mí... poner una fecha, dices tú. Sí, tenemos que poner una fecha. Y desde ahí en adelante, o sea, no es que haya que tratar todos de la misma manera, pero son los vestigios que quedaron después del terremoto más grande que ha tenido el mundo. Entonces, de alguna manera habría que tratar especialmente todas estas arquitecturas que vienen desde antes de 1960, creo yo. Esa sería mi definición, pero no está definido en cuanto a legalidad. No porque el plan regulador... No legalidad, estamos hablando como de conceptualmente. Claro, yo pasaba por la plaza ayer, ponte tú, y miraba el patrimonio, porque tenemos un patrimonio también, no solo de las casonas alemanas, sino que, por ejemplo, los edificios modernos, los pocos edificios modernos que tiene Claro. Valdivia. También, Como por el supuesto. Prale, el Correo, el El Colegio Obispado. Alemán, Sí, claro. el Obispado. Entonces, Entonces, patrimonio Claro. moderno. Sí. Sí, po. Patrimonio Y en ese caso está en constante cambio el patrimonio, porque nosotros cuando no estemos, claro, el patrimonio. otra cosa va a ser patrimonio. Sí, claro. entonces es una Sí. mutación del presente y en continuo, y lo que sí habría que preservar, ¿cierto?, es estos presentes, que los que vienen desde atrás. O sea, al final siempre es un legado. Entonces nosotros somos como el puente entre el pasado y el futuro, finalmente, de poner en valor y de hacer ver a los demás esos legados que vienen desde antes. Entonces, Claro. como... explicar el por qué es un patrimonio, en verdad. O sea, ver las características, tanto, no sé, estéticas, pero también de uso. Por eso, Histórica, claro, también. yo creo que si pudiésemos dar a conocer los inmuebles, hablando de arquitectura, los inmuebles que debiesen estar en esta lista de patrimonios arquitectónicos, se podría explicar el por qué son un patrimonio. Ahora, Ahora, que no tengan comunidad, eso ya es como otro tema. Ay, sí, eso porque, es todo. claro, la comunidad hace el patrimonio. Si no hay una comunidad, es como que el patrimonio, en verdad, ¿es para quién? Es un Está patrimonio muerto, museal, sí, es una exacto. ruina. Mm. Aunque no sea una ruina, ya es una ruina en sí misma porque si no está reconocida y no No, pero está incluso valorada. las ruinas también tienen un valor patrimonial. Pero por supuesto, todas no, maneras. me refiero al término claro. ruina, pero como algo que no en sí mismo, sino que la casi comunidad lo que la valide. comunidad Sí, no lo valida. No, claro. Ahora, lo que me da miedo de eso, ponte tú, es que ya, el patrimonio, si uno entiende que el patrimonio es algo que uno tiene que conservar, tiene que mantener, tiene que cuidar, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que tú defines que hay un universo tan grande de ese tipo de inmuebles, pongámosle, de construcciones, al final nada es tan importante. Porque justamente, por ejemplo, el patrimonio se le da importancia, el torreón, ponte tú, es una cosa súper importante. Pero si todo es patrimonial, como que ya nada va a ser importante. Entonces, y lo que lleva también al tema que ya hemos conversado aquí, que un poco lo que decía Eric en relación a cómo está la ciudad hoy en día, porque está justamente muchas cosas están paradas y esperan todo el cuento de Consejo Monumento que No, yo no me refería se a eso. demora. No, tú no, solamente la primera parte, no te quiero en eso, yo sé que tú te... me estáis colocando. No, palabras entonces que yo no he dicho. retiro eso. No, pero que la ciudad, tú decías Pero que el está- deterioro, por ejemplo, de Camino Enrique, no sé, por una calle que es la calle principal, el deterioro de Picarte, es realmente De es Pérez desastroso. Rosales, De Pérez Rosales, Ya, pero- todas son calles principales de Valdivia que tienen un deterioro porque hay una falta de urbanidad, no hay una lectura a las fachadas, no se cuida el patrimonio, Es que no hay se normativa, sin tapan, normativa. llenos de letreros, En todas ese las sentido, fachadas se tapan, por ejemplo, no hay normativas Eso. que en el fondo el plan regulador tiene que llegar a regular algunas cosas como también eso. Déjame poner el punto ese. Ya, No todo es patrimonio. no, pero
yo decía que ayuda a esto, a esta imagen deteriorada de la ciudad, ayudan estas obras, digamos, que están paradas por los temas justamente de conservación, ¿no es cierto? Por todo el protocolo del Consejo de Monumentos Nacionales y tal, que hay que pasar, entonces están las obras detenidas ahí por 2 años. Pero no están detenidas por el Consejo de Monumentos, por favor, eso es un error, lo que estás diciendo. Bueno, yo me hago cargo de eso. No, lo que están paradas porque la municipalidad todavía no hace las obras y no ha sacado todo. Por ejemplo, el asunto de los arqueólogos. El Consejo de Monumentos fue consultado y el Consejo de Monumentos emitió y emanó, ¿no es cierto?, resoluciones. Pero hay varias obras, Eric, no es solamente... Sí, pero el asunto... ¿Ustedes qué opinan de eso? El Consejo de Monumentos no tiene que hacerlo. El Consejo de Monumentos te dice que tú tienes que tener cuidado acá. Tú eres el responsable, en este caso de la municipalidad, de poner en práctica todo lo que el Consejo de Monumentos te está solicitando, digamos, es una ley, hay una ley de monumentos. Sí. No, yo no estoy de acuerdo con eso, pero discutámoslo. No es que estés de acuerdo, no. Es que yo he pasado por procesos de Consejo de Monumentos, pues, con pero tres es que tres casas. Sí, pues es que esos son procesos, pero son procesos lentos. Claro. Estamos A eso me hablando de refiero. cosas diferentes, porque lo que está en proceso, por ejemplo, de las plazas, lo que dice Eric, el Consejo de Monumentos no es el que tenga parada la obra, digamos. No, Ahora, no, el protocolo que establece el Consejo de Monumentos, que es que se hace un hallazgo, yo me lo conozco bien porque ahora en el edificio del MOP acaban de hacer hallazgo y se echó a andar el protocolo, que en el fondo tiene que venir un estudio de arqueología, el Consejo de Monumentos establece ese protocolo. Y también el Consejo de Monumentos se demora en revisar. A mí me ha pasado que quedan las carpetas ahí. ¿Por qué? Porque es centralizado, entonces las carpetas van quedando ahí, una persona tiene que revisar en todo Chile y eso genera un retraso. Pero estamos en el casco histórico de una de las ciudades más antiguas del país. ¿Cómo piensas tú que no te vas a encontrar con material arqueológico si vas a hacer un edificio en el casco histórico? En Obviamente, Pérez Rosales. la constructora se tiene que prever eso. hay un plano ahora, un plano arqueológico de la ciudad de Valdivia. Entonces, por ahí yo creo que toda construcción tiene que mirar el plano y decir, oye, mira dónde estáis excavando, porque si excavas mucho te vais a encontrar con la ciudad antigua. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Por supuesto, pero ya hay un plano. O sea, ya te puedes basar en algo para saber que si vas a excavar te vas a encontrar con algo y vas a tener que pasar por un protocolo del Consejo de Monumentos porque está protegido por la arqueología está protegida por ley. Claro, eso. Nos vamos a una pausa, estimados. Estamos acá en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Nos vamos a una pequeña pausa con Bajo el Puma del Monte, de Chola y Gitano. Bajo el Puma del Monte. Bajo el Puma del Monte. Sí, de Chola y Gitano. Esto es una canción pedida por nuestra invitada. Hermosa Así canción. que Felicitamos a los con chiquillos de Chola y Gitano. Le enviamos un gran cariño. Bajo el Puma del Monte preguntando si hay lugar, que allá arriba entre quebradas ya no puede estar. No, señor. Llegaron sin motivos con máquina a arrasar, dando vuelta el bosque antiguo, dicen que es para negociar. Ya se van a ir por donde mismo vinieron. Ya se van a ir por donde mismo vinieron. Y no van a conseguir vender tierra y lo estero. Malos vecinos del cerro, en la costa no queremos. Tú viniste a hacerla gratis, aquí no la hacemos fácil. Si quieres invertir tu money mejor, búscate otra party. Tú viniste a hacerla gratis, aquí no la hacemos fácil. Si quieres invertir tu money mejor, búscate otra party. Bajo el Puma del Monte, si alguien lo puede ayudar. Lloro y ese tranquilo no ha parado de chillar. Castaños en el suelo y en peligro el canelal. Yeyi Pumpi de la Machi, donde hará el ceremonial. Ya se van a ir por donde mismo vinieron. Ya se van a ir por donde mismo vinieron. Y no van a convertir este monte en cementerio. Todo lo vivo va a existir si nosotras defendemos. Se levanta
levantan todas las fieras, las culebras en las canteras. No me quites lo más bello, ve brotar en primavera. Se levantan todas las fieras, las culebras en las canteras. Si me quitas lo más bello, ¿qué será lo que te espera? Se levantan todas las fieras, las culebras en las canteras. Si me quitas lo más bello, ¿qué será lo que te espera? Estamos escuchando Me miras, de cerca me miras, Desde la Ventana cada vez más de cerca. en Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Muy bien, estamos acá de vuelta en Desde la Ventana con Emilia Villagra y con Javier Pineda hablando de patrimonio. Francisco, tú estabas con la pregunta. Sí, ahí. pero yo no voy a quedarme con el concepto, pero voy a cambiar un poquito la pregunta y para seguir la pauta y concentrarnos en el tema de la casona Lopetegui Mena, que nuestros invitados están trabajando en ese proyecto, ¿ya? Entonces, para poner en contexto, quiero contarles antes que nada que nosotros con Emilia participamos del proyecto de reciclaje, que es distinto a restauración, Por supuesto. de la casona Lopetegui Mena, que fue en el año 2005. 2005. Y resulta que como ya en general en Valdivia se conoce, ¿no es cierto? Ahora va a pasar el puente por ahí y el Estado, ¿no es cierto? Licitó, ¿no es cierto?, trasladar la casa para que pueda pasar el puente por ahí. Entonces, la pregunta tiene que ver un poco con lo mismo, con esta definición de patrimonio, qué es lo que es patrimonio y qué es lo que no es patrimonio. También necesitamos saber lo que no es patrimonio, tanto como patrimonio, creo yo, en una ciudad, porque la ciudad igual tiene que avanzar, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo que surgió una pregunta ahí, desde el Estado, me parece, o desde los arquitectos que hicieron este nuevo proyecto para trasladar la casa, es si es que la casona, habiendo sido reciclada ya, ¿es patrimonio o no es patrimonio? Porque ya estaba intervenida. Esa casa, yo puedo contar que esa casa se subdividió, se hicieron 8 departamentos en el interior, tiene estructura metálica, muchos marcos de ventanas se cambiaron, revestimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así todo, la pregunta persiste. ¿Es patrimonial la casona? ¿Así como está arreglada? Voy. Mira, está en una zona típica. Y todo lo que esté en la zona típica se debe considerar patrimonio. Estamos realistas, ¿eh? Además de un ICH. Es una zona típica y es un inmueble de conservación histórica. O sea, tiene doble protección. En verdad no, tiene triple protección. Mal plan. Más está dentro de la zona de interés turística de Valdivia. Entonces, tiene esa protección, tiene la protección de zona típica y tiene la protección de inmueble de conservación histórica. Entonces, sí, la casa, por ley, tiene esa valoración patrimonial. Cosas ¿ya? distintas a las modificaciones que se le hicieron. Ahora, el inmueble, Todo eso. sí, se modificó total y absolutamente el año 2005. Sea mejor o peor el proyecto, a mí me gusta, hay detalles, pero da lo mismo en realidad. El proyecto Fue nuestro en sí primer proyecto. da lo mismo el proyecto. Finalmente, la casa se modificó muchísimo. Y ahora el tema es, claro, ¿sigue siendo patrimonio? Sí, sigue siendo patrimonio, pero el valor que tiene esta casa es un valor urbano. Un poco lo que conversábamos ayer en el pasillo. El valor urbano que tiene esta casa y por qué se mueve, que después vamos a hablar de eso, por qué se mueve es para mantener esta señora, que es la zona típica, con una imagen urbana sin continuar con estos agujeros que han aparecido en el tiempo, casas que se han quemado o casas que se han demolido porque los propietarios y propietarias no han sabido cómo subdividir la venta de esos inmuebles. Claro, que sobre el tema, justamente sobre el tema del reciclaje, que tú dices que Claro. un inmueble podría perder como su carácter de patrimonial. En el caso de la Lopetegui Mena, yo creo que no, porque hay una imagen urbana
Hay una imagen Hay urbana. una imagen urbana que se está conservando. La casa es reconocible a distancia, ¿no es cierto? Tú vas por Coca, creo que la casa pierde, claro, cuando tú la vas a trasladar ahora, va a perder algunas cosas, ¿no es cierto? Porque Claro. es el remate de Cochrane, ¿no? La casa, y tiene toda una significancia desde ahí también. Claro. Eh, Y con el conjunto, supuestamente el exacto. conjunto Lopetegui, con la casa que está al lado, Con la que casa era que está al lado, Socobesa, conocida como exacto. Daboe, pero en verdad la historia va mucho más para atrás, pero no vamos a entrar Pero a la eso. casa reciclada igual va a estar Va a estar. trasladada. Pero la casa, claro, pero es no un pierde patrimonio. No pierde pierde su por lo que valor estamos patrimonial. diciendo. Hay una imagen que se está conservando. Pero claro, es un reciclaje, es un doble reciclaje lo que va a pasar ahora. La casa no se va a restaurar porque ya no hay mucho que restaurar. Se restaura la imagen urbana. Esa es la única restauración que va a suceder con este proyecto. Restauración de la imagen urbana. Pero no hay una restauración del inmueble, porque finalmente este inmueble se traslada, se mueve, se coloca en este nuevo lugar y se reconstruye. Entonces una reconstrucción es una obra nueva, es un reciclaje de una casa reciclada. Es súper interesante como caso. Como tesis. Sí, sí. Ahora quiero recordarles a nuestros auditores que estamos hablando sobre De la casa Lopetegui Jiménez. la casa Lopetegui Jiménez, que está ubicada en Cochrane, con Yungay, ahí, ¿no es cierto? Cochrane con General Lagos. General Lagos, ahí General empieza General Lagos con Lagos. Cochrane. Sí, claro. Y claro, viene un nuevo puente ahí. Y resulta que esta casa, por el valor que tiene, es que se está haciendo todos los esfuerzos para rescatarla y para poder, ¿no es cierto?, trasladarla a un lugar que está cerca, que es aledaño, ¿no? Son como un sitio por medio, ¿no? La cara norte de la casa de Daboe. Ujú. Sí, como serán Donde hay un estacionamiento ahora, ¿no? Sí, sí, ¿Se mueve hacia el sur o hacia el norte? Hacia Hacia el el norte. Hacia el En estos norte. momentos hay una excavación arqueológica Ah, en claro. estos momentos que se espera liberar y en ese lugar después fundar y montar la casa sobre las nuevas Ya, fundaciones. cuéntanos un poco, Javier, cómo es este asunto de trasladar esta enorme casona, porque es grande, ¿no es cierto? ¿Cómo va a hacer todo eso? ¿Cómo ¿Y es cuánto la- cuesta? Pero ¿por qué se traslada y no se hace un desarme controlado? Que es lo que es Claro. una terminología de patrimonio Sí. también. Bueno, como decías tú también delante, el patrimonio sin comunidad no va, y aquí fue la comunidad Ya. la que peleó, principalmente la comunidad de la misma casa, sumada a una comunidad ya más del barrio Cochrane, la que pidieron en el fondo que esto se pudiera trasladar. Que de su alguna imagen forma. se mantenga. Que se mantenga la imagen. Entonces desde ahí nace, nos imaginamos desde el proyectista, esta posibilidad de trasladarla y no demolerla controladamente, de hacer un desarme o un despiece controlado. Entonces a partir de ahí el Servit toma esta idea y la levanta como una licitación directa, así como la primera etapa de lo que significa toda la construcción del puente. Esta es la primera piedra, por así Avalada por un informe de ingeniería. de ingeniería, claro, que dice que en el fondo sale más costoso hacer el desarme controlado que levantarla y moverla como se va a hacer. Ahora, Javier, perdón, ¿y cuánto sale desplazar la casa, moverla, trasladarla? creo que son 39.000 UF, que alrededor de 1.400, 1.300 millones de pesos, algo así, Ujú. por ahí. Que es una Es caro inversión. el patrimonio. No es No, el patrimonio es caro, sí, ya sabemos. Sí, Sí. restaurar una casa cualquiera de General Lago es millonario. Sí, Sí, po. sí, que igual es un proceso de ingeniería y que la Sí. casa, de hecho, hay que cortar las fundaciones actuales, se demuelen un par de fundaciones, se crea un chasis de acero que se monta debajo de la casa, luego de ese viene un proceso de mejoramiento del suelo y se montan gatas hidráulicas que tienen un sistema con un botón y con un botón levanta todo junto. Luego se ponen vigas de acero, ¿cierto? Y sobre eso se monta la casa con un sistema de patines. Y de ahí, Ya. con tecles. Oye, pero qué entretenido, eso va a ser un ser- evento. No, sí, es un evento. extraordinario. Va a Sí, ser un es evento mediático, muy Sí. mediático. muy mediático, interesante, entretenido. Entonces son 4 movimientos. Oye, Primero pero hacia ¿cómo atrás, hacen para que no se descuadre la casa? se refuerza se por como dentro. lo sí, refuerzan hay por unos dentro, que son suplementos de refuerzo para poder, en el fondo, evitar que sirvan como riostras para evitar estas deformaciones. Ahora, es inevitable que igual va a pasar. O sea, ¿Qué pasa si eso? ¿Qué pasa si hay seguros comprometidos? Si ocurre un desastre, digamos, si se cae la casa, si se... Se va hacia el río y Claro. se va navegando. entonces nosotros pensábamos usar la de corso fluvial para la feria valdiviana después, para la noche valdiviana, digo. Claro. No, pero nada de eso está, digamos,
planificado, como decir ya todo mal puede pasar. En el fondo está todo pensado y calculado, hay proyectos comprometidos, tanto de arquitectura como de ingeniería y de conservación. Entonces, está todo controlado, por así decirlo. Ahora, claro, existe la posibilidad... Oye, ¿qué fecha tiene eso? La propuesta son 4 meses. 4 meses. Son 4 meses. Son 120 días corridos. Semana Valdiviana va a estar ahí. ¿Pero cuándo va a ser el día que se corra, que se desplace? Bueno, igual, evidentemente los plazos siempre se van, van cambiando. Pero más o menos. Proceso, ¿Cómo pero va ahora? esperamos en la primera semana de enero o por ahí diciembre. La última diciembre, por ahí aproximadamente. O sea, ahora. Luego. Sí, falta súper poquito. Ahora estamos en el proceso de preparación del terreno. Ya. Porque hay una etapa de montar fundaciones provisorias, porque tampoco podemos fundar así a suelo, porque también arqueología se toca con estas nuevas fundaciones, entonces se crea una especie de emplantillado. Hay una parte técnica bien interesante también de analizar respecto de este movimiento. Oye, pero es todo un evento, yo lo encuentro extraordinario. Y este es como una minga contemporánea, del siglo XXI total. Está buena. Y es muy también de puerto, muy de barco, muy de Valdivia, de esto que tiene que ver con... Pero no. El concepto minga... Siempre hay detractores. Claro. No, el concepto minga sería como que bueno, sí, el valor comunitario hizo que la casa se mantenga, pero las mingas, el concepto profundo de la minga es que la comunidad mueve la casa. Y bueno, sí, pero es que no vaya a mover esa media casa. No vaya a mover esa o sea, la comunidad no podría mover ese enorme edificio, si es enorme. Entonces, obviamente, es un concepto, es como... Sí, bueno, sí. Claro, buscándole. O sea, obviamente no es lo mismo. Pues. Sí, yo le preguntaba por los seguros, porque voy a contar aquí una anécdota, ya pasó hace mucho tiempo, Consejo Monumento ya no va a hacer nada. Pero nosotros nos tocó también hacer el proyecto de la casa que ahora es el mismo. ¿Cómo se llama esa? La casa Schuller. La casa Schuller. Y resulta que jodimos un montón para poder hacer ese proyecto. Pero no había sido el Kiko Martínez el que diseñó la casa finalmente. No, o sea, por eso fue un proceso muy largo, muy discutido, muy medio hasta triste, pero bueno, al final de todas las vicisitudes que logramos transar y tal, y entre Consejo Monumento, hicimos el proyecto. Y se empezó a construir el proyecto, y el constructor, el viernes desarmaron la casa, la torre de la casa, la desarmaron, pero no le sacaron el techo, le dejaron la tabiquería, le sacaron los encamisados y le dejaron la cubierta. Y vino el fin de semana, hubo un temporal, y cuando llegaron a trabajar el lunes, el famoso torreón que tanto habíamos hablado, que el torreón estaba en el piso. Se cayó el torreón. Y bueno, el constructor atinó y paró la cuestión en 3 días, tenía nuevamente el torreón parado. Así que, cuidado. Bueno, sí, nunca hay que subestimar los poderes. Una de las modificaciones que va a tener la casa, de esta casa reciclada por ustedes, es que ustedes la habían delegado, ¿no es cierto?, como miradores. Unos miradores, ¿no es cierto? Volumen. Claro. Eso ya creo que en el Eso nuevo proyecto ya desaparece, ¿no? Porque se entiende como no sé, bueno, yo creo que es un falso histórico. Viste, ya dijo la palabra, falso histórico. Creo, por eso Era un falso asumo. histórico. Pero los volúmenes no, pues los volúmenes Los no. 4... Eso no es el falso histórico. Bueno, ya. No, ¿Me puedes corregir? Ya, profundicemos en el falso histórico. Ya, sí, igual es importante profundizar mira, para que digamos. Pero ¿qué va a pasar? Es que se van a retirar y va a quedar la cubierta a 2 aguas. ¿Cómo era? Eso es. Ese es el falso histórico. Ese, sí. claro, es como, mira, si la casa... Pero es que pusieron ese diseño. Pero es que, claro, o sea, ya nos vamos a poner a hablar de un diseño de otro colega, pero lo que podemos establecer, hablando como en paralelo de lo que es un falso histórico, es como reconstruir algo... Imitando. Imitando, no utilizando los mismos materiales. No fue ese caso. Ustedes... Fue un nuevo proyecto. Todo lo contrario. Fue romper. Quisimos evidenciar que eso no era histórico. Evidentemente, el proyecto de Francisco con su equipo era un proyecto nuevo. No era un proyecto que quisiera imitar nada. Era, sea mejor o peor, claro. Era un proyecto nuevo. No, era un proyecto nuevo totalmente. Y lo que se va a hacer ahora es volver a esta imagen de lo que era la casa. Claro. Que puede estar peor o mejor también,
pero tratar de devolverle a una casa que ya tenía otro proyecto, a mí es como raro que después de que se mueva, se vuelva a modificar. O sea, claro, tienen que modificar los interiores para poder tener otro programa, que ahora no van a ser 8 departamentos, sino que... ¿Qué es lo que hacen más. ahora? Ahora tiene Destino Cultura, las dos. Claro. Es un conjunto. Ya. La BOVE y la Casa Lopetegui tienen Claro. Destino Cultura. Entonces se planifica de acuerdo a una participación ¿La cultura ciudadana. que es el ministerio? O sea, van a ser ministeriales. Ministeriales. Ministerio de Cultura. Sí, Ambas, Ya. ambas. Ah, La mira, casa qué de bueno. Aboe y la Sí, casa... bueno. pasan a ser Lopetegui. parte del conjunto Los Canelos, del Parque Los Canelos, que se va a Perfecto. crear en Sí, torno sí, sí, claro. a este puente, Puente ¿cierto? Cochrane. Que es una medida, en el fondo, de compensación para todo este impacto que genera Sí. el puente. Sí. Y también no olvidar que todo esto también está regido por la resolución de calificación ambiental y todo lo que tiene que ver con el Ministerio del Medio Ambiente, que en fondo rige todos los, tanto arqueología como arquitectura y todas las disciplinas que intervienen en el proyecto. Pero básicamente va a ser Destino Cultura y se entiende que se va a licitar a quién va a administrar esto. Entonces, esa administración, en esa licitación también se va a pedir un plan de operación para el futuro y ahí se va a decidir después, en el fondo, quién se hace cargo. Y va a quedar el cascarón vacío, o sea, por dentro es vacío, no tiene piso. Tiene programa arquitectónico. Va a tener un ascensor en el Tiene un medio. ascensor en el centro para solucionar el tema de la accesibilidad universal. Tiene una guardilla y salas así como Hubiese de pensado multiuso. el señor Lopetegui, Mena, que de esa pobre casa iba a tener todo lo que le ha pasado. Todo lo que le ha pasado, Todo ¿no? lo que le ha Sí, pasado. Ah, Pero sí, ¿sabes lo qué de pasó? todo. Oye, casi se Cristian? quema, esa parte no la contamos. Mm. Cuando nosotros estábamos haciendo el proyecto, Ustedes vivieron, ustedes Nosotros vivieron vivimos ahí. Sí, ustedes Yo no, vivieron sí. ahí. Nosotros Mi no, mamá tú. vivió ahí. Mi mamá vivía en Mira el segundo tú. piso Sí, también. y mi suegra también vive ahí. Y después nosotros vivimos cuando éramos estudiantes de arquitectura. De hecho, por eso nos encargaron el proyecto. Porque Ahí vivíamos yo conocí la casa, porque Claro. ustedes estudiaban, sí. Sí, porque estaba bien deteriorada. Estaba muy deteriorada, sí. Y estaba chueca, sí. Estaba chueca. No, y después de eso hubo un incendio porque, aunque tú te enojes un poco, Eric, pero en el intertanto de que presentamos a Consejo Monumentos, pasó tanto tiempo, el Consejo Monumentos no hizo observaciones y entre ese ir y venir, que no, Quemaste la casa. que no nos contestaban el teléfono, la casa quedó abandonada Sí. y en un verano se metió gente a dormir ahí y prendían fuego y la casa ardió. Y no sé cómo, fue milagrosa esa cuestión. No se logró quemar completa, solamente se quemó el último piso. Y de hecho, ese hecho, valga la redundancia, fue el que La justificación del le proyecto. mandamos a Consejo Monumento y le dijimos, mira, Urgencia, claro. si ustedes no aprueban esta cuestión mañana, la empresa se va a ir y esta casa se va a caer. Y ahí respondieron. Ya, pero imagínate todas las vueltas que tenía la casa, increíble. Y ahora ¿eh? con ascensor. Increíble. Como ustedes Y ahora decían con ascensor. delante, es realmente un caso Sí. de estudio Sí, y de sí. entender realmente la gestión, finalmente, la gestión del patrimonio, cómo se hace gestión del patrimonio en la región y que sirve como modelo quizás para otras regiones también. Sí, bueno, lo interesante de esto, para que no se genere este falso histórico, el problema es finalmente las personas que llegan a las ciudades y ven las intervenciones en estos patrimonios de arquitecturas mestizas, como lo llama Andrés Horn en su tesis, si no se evidencia y no se deja una placa que en su exterior comente la intervención del proyecto y evidentemente en las fachadas tampoco se evidencia nada que te haga pensar como persona no experta en patrimonio que esa casa tiene una intervención, eso genera un falso histórico. Volviendo un poco a lo Sí, del claro. falso histórico. Sí, sí. Hay que poner placas, no conmemorativas, una placa explicativa para hacer entender a la comunidad qué es lo que se hizo, cómo era la casa, cómo se hizo, porque lo que genera es confusión. La confusión genera esto como falso histórico, por eso falso, porque Ahora, Emilia, no es historia, sino que es algo que se recreó, se reconstruyó, por ejemplo. Más allá de la placa, yo creo que, y ahí es una cosa, esta es mi opinión, Bueno, sí, que por tiene que ver supuesto. con el diseño arquitectónico. Y yo creo que ahí se ha mal usado también por parte, yo lo escuché ahí, la gente del MOB cuando estaba lanzando la licitación, se ha usado malamente. Yo creo que, perdónenme lo que voy a decir, pero yo creo que no entienden lo que es un falso histórico, porque en el fondo, aparte de la placa, tú cuando diseñas algo, y a mí me pasa lo mismo, cuando un cabro chico viene y va a mirar la casa, tiene que entender y tiene que saber, solo al mirarla, si es nueva o antigua vieja. o es vieja, y situarse en la ciudad, ¿no Claro. es cierto?
El falso histórico justamente lo que hace es hacer perder a la gente y no saber si está en un lugar que efectivamente es histórico o no es histórico. Entonces, el falso histórico, según lo que yo entiendo, es una imitación. Y nosotros lo que hicimos en el proyecto fue justamente lo contrario. Para no hacer un falso histórico, lo hicimos, ¿cómo se llama? Intencionadamente, claro. Claro. En ese sentido, ahí me hace sentido con lo que tú relatas el tema de la educación patrimonial, que quizás también es algo que nos falta como, Claro. como sociedad, de entender, hacer ver y hacer entender también a las comunidades, a las personas, a las juntas de vecinos, qué sé yo, a la sociedad, sobre el sentido del patrimonio y para dónde vamos y la memoria finalmente. Por supuesto, ¿no? mucho más allá que una placa. O sea, hay tratados internacionales de arquitectura, el año 2000, que fue la Carta de Nara, donde explica claramente, y en todos los tratados anteriores, hay que hacer una diferenciación siempre en un proyecto de patrimonio, para que una persona que no entiende sepa ver qué es lo antiguo y qué es lo nuevo. Eso está escrito, o sea, no está dicho ni por mí ni por ningún experto de ahora. Se tiene que evidenciar en la propia fachada cuál es la intervención o no. Porque si no, se generan estas confusiones. Claro. Y esa confusión es la terminología de falso histórico. ¿Te acuerdas qué nos pasó cuando hicimos el proyecto, que tú también, Eric, estabas ahí, tú estabas con el Kiko en ese tiempo, si no me equivoco, ya aquí estamos conversando, todas las cocinas, pero cuando estábamos en la casa Hoffman. Sí, Hoffman, yo ¿no es estuve cierto? en eso, no participé, el Cristian. El Mimbu. ¿Hoffman? Schuller. La casa Schuller, perdón. sí. Ya, esa tenía un torreón nomás. Sí, claro. Y teníamos que hacer el otro torreón, teníamos que ponerle el otro torreón, ese era como el mandato ya. Entonces después la discusión era, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el otro torreón, lo hacemos igual? Tal cual. Lo hacemos distinto, y ahí en ese momento el jefe de proyecto quería que lo hiciéramos, en un momento se le dio la locura, y quería imitar el otro. Y justamente va en contra de todos estos tratados. Sí, Claro. Ahí el Consejo de Monumentos dijo, Y ahí el Consejo de Monumentos dijo que no, hicieron la torre, pero no lo hicieron igual. No lo hicieron igual, claro. Sí, claro. Y Entonces me puede parece haber quedado bien, peor igual, sí. o mejor, Ujú. pero se nota, evidentemente se nota que es una torre nueva y no es... Sin alero, Claro. cosas así. Se mantienen las proporciones, pero se le sacan las... Bueno, y para el futuro, el patrimonio acá en Valdivia, ¿cómo avanzamos en esto? Creo que lo de la municipalidad teniendo gente encargada del patrimonio, creo que eso es, fíjate, es un avance enorme. Si no teníamos no hay ese feedback por parte de la municipalidad. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo se han relacionado? ¿Tú estás como en una asociación de patrimonio? Cuéntanos un poco. A ver, como Colegio de Arquitectos tenemos un comité que se llama COMPAT, que es el Comité de Patrimonio de la Delegación Zonal del Colegio de Arquitectos, y donde soy la presidenta, directora. ¿Y la única integrante? No. ¿Y la única integrante? ¿Cuántos No, Oye, más o menos, no voy a somos. inscribir en ese. Ya, en ese. perfecto. Yo estoy inscrito hace rato. Ya, bienvenido, bienvenido, sí. Porque además que Aprovechamos de invitar a nosotros los colegas Sí. también. tenemos un magíster de patrimonio que se abre este 2024. Ah, qué bueno. Sí. Súper, Ahí, súper. ahí estaremos haciendo Tengan clases. buenos docentes nomás. Sí, Patricia Barría es la encargada de... Ah, perfecto, sí, súper. y te podemos invitar para a hacer algunas clases, pero ahí vamos a conversar sobre Bueno, ahí aquello. conversaremos. Ya, y está este grupo Está este de grupo, colegas ya. mira, partió cuando colaboramos con los Barrios Bajos para la salvaguarda de la Casa Serrano, que es la casa de la panadería Serrano. Ahí empezó un poco el compat, porque Panadería empezamos a hablar... Fuensalida. Claro, la casa fue en salida. Empezamos a conversar en este grupo, oye, ¿qué hacemos? La casa, no sé qué. Vamos a averiguar. ¿Quién va? Bueno, yo voy. Fui a la municipalidad a ver qué estaba pasando con esto y nos dimos cuenta que estaba lleno de irregularidades, que se estaba empezando a demoler y no había una derratización, etcétera. Y luego miramos los planos de arquitectura que eran era un proyecto inviable con una cantidad de aguas impresionante y unos pendientes que no tenían ningún sentido y unos departamentos que eran del porte de una caja de fósforo. Entonces, frente a eso, manifestamos
nuestras opiniones, y también apareció lo que es la comunidad, que estaba en desacuerdo también de la demolición de este conjunto, de esta casa. Sí, pero Porque no le preguntaron a nadie, dijeron que habían hecho participaciones ciudadanas, el serbio en ese tiempo, y no se habían hecho participaciones ciudadanas, o sea, como el proyecto estuvo malo desde el principio. A nosotros como colegio nos presentaron el proyecto, creo que fue cuando estaba la Contienda Rosales, donde está la panadería... Sí. La galería Barros Bajo. sí. Nos presentaron ese proyecto en una ocasión, una chica que estaba en el colegio arquitecto en ese tiempo, porque ya no pertenece, y nos dijo, no, si esta es la primera etapa, miren, estamos mostrando nada más, pero esto se va a ir con participación ciudadana, no sé qué. Nunca pasó nada, y en definitiva llegó el momento de demoler y todo mal. Oye, pero demolieron, efectivamente. No demolieron, No alcanzaron todo. No, pero logramos salvar la fachada. Pero la fachada de la casa más bonita, que era la casa que estaba, no justo en la esquina, ¿no? Esa la logramos salvar. Sí, se salvó. Se salvó y y en una licitación que debiese venir ahora, no sé si quedó desierta la última que se tiró, no lo sé. No, que se tiró hace poco otra. Ah, ya, bueno. Que ahora se entrega, creo. Ah, qué bueno. Todo en el marco de este proyecto que tiene el Serviu y junto con el MIMBU, que es la renovación de áreas centrales, que funciona por todo Chile, ¿cierto? Sí, sí, entonces, viviendas de arriendo ahora. que son viviendas de arriendo. Entonces, Claro. en el fondo, a partir de ahí, claro, diseñan, en este caso, que Cuenta Emilia se diseñó como, entre comillas, a puertas cerradas, ¿cachai? No, pero qué increíble. O sea, primero, qué bueno que se hagan departamentos en los barrios bajos, me parece súper bien, pero qué pena que no se valore el patrimonio, se encuentra insólito. Pasando por encima de la comunidad. Gana, o sea, los proyectos ganan incorporando el patrimonio. Exacto, o sea, exacto. Es una ganancia por todos lados, Sí, entonces... sí. Y había arraigo, había arraigo de la comunidad con esas casas, particularmente porque habían sido parte de la historia de la misma calle, o sea, con una panadería que le daba pan a todo el mundo gratis también. Entonces... Pasaron artistas también ahí, creo, ¿no? Sí, eso fue a posteriori, esa casa fue como un medio centro cultural y Sí, el Pedro Guillermo Jara Como y los años 80. en los Maja, 80, claro. sí, con la Maja, y varios artistas, poetas y demás. Hasta Jorge Telier creo que anduvo por Hasta Telier anduvo por ahí. O sea, Sí, hay todo este patrimonio inmaterial también que lo contenía la Exacto. casa. Sí. Que estaba la Exacto. botillería, ¿cómo se llama? La La botillería Chile. Chile. Sí. Ahí, Todo un tema ahí. él tenía pegado un poemita que le había dejado a Telier. Sí. po. Sí. Bueno, el compadre, yo no sé cuánto tiempo nos queda o no, No pero queda nada, no tenemos que ir. nada, Sí. eso. Pero hay harto que hacer, hay fondos públicos que se pueden fondos concursables como para salvaguardar el patrimonio, y la invitación es que los colegas investiguen, estudien, se culturicen respecto a esto, porque es un Y que se tema, apasionen con el tema. sí, es un tema importante para mantener la historia de la ciudad y para dejar de hacer proyectos tan, no sé, mantener un poco la estética que está tan dañada hoy en día. sí, bueno, excelente, muy buena conversación. Muchas gracias por venir a la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias. a Despedimos ustedes por la entonces a invitación. Emilia Villagra y a Javier Pineda, expertos en patrimonio construido, podríamos decir. Bueno, aprendices. Bueno, sí, pues uno está todo el tiempo aprendiendo. Muchas gracias, Francisco. Chao, muchas gracias. Muchas por gracias. haber venido, por aceptar la invitación. Y nos vamos con La Peste, nuevamente Chola y Gitano. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Derramar, derrochar, desechar, destrozar, podrido, plástico, putrefacto peste, el olor a muerte, caminar, caminar, ay, difícil andar, difícil andar, difícil andar. La luna se ha puesto a llorar, a llorar. La luna se ha puesto a llorar, a llorar. La tragedia de este basural, basural. La luna se ha puesto a llorar, a llorar. La luna se ha puesto a llorar, a llorar. La tragedia de este basural, basural. Basural, basural, basural. Lagos, esteros, ríos y mares, el azul de todos los caudales. Dejan y nutren, son alimentos de nuestros vivos y nuestros muertos. Porque sin agua no hay sentimiento, no hay alimento, falta el aliento. Escuchas al viento, atento, presiento, sueño. Aquí pongo el intento, inundar y nadar, naufragar, navegar. Peces de plástico, basura viviente, basura viviente. El agua sentirla, susurrar, susurrar. Ay, vuelvo a recordar, vuelvo a recordar, vuelvo a recordar. El canto del agua circular, circular. El
El canto del agua circular, circular, nuevo ciclo vuelve a retornar, retornar. El canto del agua circular, circular. El canto del agua circular, circular, nuevo ciclo vuelve a retornar, 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 retornar. Ah, la luna, ay, la luna se ha puesto a llorar, a mojar, a llorar. Ay, la luna, ay, la luna se ha puesto a llorar, a mojar, a llorar, a mojar, a llorar, a mojar, a llorar. Imponente furia roja, fuerza profunda, sangre de la tierra pulsando, la ira roja, fuego que forja la vida. Imponente furia roja, fuerza profunda, sangre de la tierra pulsando, la ira roja, fuego que forja la vida. El fuego y la fuerza quema, que se funde, que se enfrenta, quema, en el rojo, en la rabia quema. Sangre de la tierra, y el fuego y la fuerza quema, que se funde, que se enfrenta, quema, en el rojo, en la rabia quema, quema, quema. Y el fuego y la fuerza quema, que se funde, que se enfrenta, quema, en el rojo, en la rabia quema. Sangre de la tierra, pulsando la ira roja, fuego que forja la vida. Muchas gracias por su atención. Miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.